Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la estudiante Erika Marcela Díaz González de la Universidad Minuto de Dios. Me encuentro con el docente Moisés Ochoa. Mucho gusto. Mi nombre, como lo acaba de mencionar Erika, es Moisés Ochoa, docente pensionado del departamento de Antioquia, municipio de Guarne. Bueno, el día de hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista con unas preguntitas. ¿Qué características tiene la profesión docente en Colombia? A ver, en Colombia existen varios tipos de docentes. Los podríamos enmarcar en varias categorías. La primera sería por el rol que desempeñan en cada institución. Esos docentes son los docentes de aula, los docentes con funciones de apoyo, los docentes tutores, y también existen, como es lógico, los directivos docentes, que entre ellos están los rectores y los coordinadores. También están los docentes orientadores. En cuanto a la situación de la función que desempeñan en relación a su preparación académica. Podríamos mencionar los docentes de la básica. Primero, los docentes que tienen que ver con los primeros años de estudio de los niños. Y ahí entonces estarían los docentes de los jardines infantiles, de la educación inicial, estarían los docentes de los jardines infantiles, estarían los docentes de transición, los docentes de preescolar, los docentes de básica primaria, y también podríamos enumerar ahí a los licenciados que trabajan en las distintas áreas según sus capacidades, según en lo que se capacitaron. Entonces serían los licenciados, por ejemplo, de lenguas, entre las que están el español, el inglés, entre otras. Los docentes de matemáticas, los licenciados en matemáticas, en educación física y todas las áreas del conocimiento. ¿Es clara la legislación sobre la profesión docente en Colombia? No es muy clara, y uno de los ejemplos lo podríamos tener en cuanto a esos docentes que son nombrados y que no tienen ninguno de los fundamentos que tienen que ver con la educación, o sea, ninguna capacitación en cuanto a la educación. Formación académica en cuanto a la educación. Por ejemplo, hay profesionales que son abogados y ejercen la labor docente, arquitectos y ejercen la labor docente, y así por el estilo. Hay muchas otras situaciones. Es que han habido muchas leyes, muchos decretos que en realidad van acomodándose a muchas otras situaciones que se van trayendo de leyes, normas y cosas traídas de países ya donde esas normas, esas leyes, esos decretos son pasados de... ¿Qué características principales tienen los estatutos 1278 y 2277? El 2277 es un decreto en el que hay más flexibilidad. Los docentes tienen la oportunidad de ascender desde el grado 1 hasta el grado 14. Esos ascensos van lográndolos de acuerdo al tiempo de servicio y a unos cursos de capacitación
que se tienen que realizar para ascender fundamentalmente a los grados impares. ¿Qué efectos han tenido? En cuanto a la parte del 1278, solamente tienen la oportunidad de ascender en 3 niveles, y para ascender a esos niveles, empezando por el primero, tienen que someterse a una cantidad de concursos y a una cantidad de pruebas o de situaciones en los que los distintos rectores son los que les hacen esos periodos de prueba. ¿Y qué efectos han tenido estos estatutos sobre la profesión docente? Los efectos principales son la división que se ha dado en la docencia. Anteriormente había más unión. Las luchas eran unificadas, eran más masa, eran mayor cantidad de gente, mayor cantidad de educadores que atendían los requerimientos de las distintas agremiaciones sindicales. Ya no, porque hay muchos educadores que, estando por ejemplo, en el 1278, que no pueden porque están en calidad de provisionalidad, y entonces no pueden participar de esos eventos programados por los distintos sindicatos. Que se ha dado en la docencia. Anteriormente había más unión, las luchas eran unificadas, eran más masa, eran mayor cantidad de gente, mayor cantidad de educadores que atendían los requerimientos de las distintas agremiaciones sindicales. Ya no, porque hay muchos educadores que, estando por ejemplo, en el 1278, que no pueden porque están en calidad de provisionalidad, y entonces no pueden participar de esos eventos programados por los distintos sindicatos. ¿Qué opinión tiene sobre la evaluación docente frente a estos estatutos? Es una evaluación que, en cuanto al 1278, es muy difícil no solo de empezar a ejercer la profesión, sino que tener continuidad o tener la oportunidad de ascender. En cambio, en el 2277, como lo dije anteriormente, no existen las evaluaciones, los concursos, sino que se asciende por tiempo, como ya lo dije, y por cursos que se han realizado a través de todo el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre ser